Hola, hola, ¿qué? Me parecen bloopers. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Lidiando Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy mega feliz de poder crear este contenido para ustedes. El día de hoy tengo a dos chicas fabulosas aquí conmigo, pero antes de eso no puedo dejar pasar y agradecer a Arte Club que nos da la oportunidad de poder grabar en este espacio tan bonito. De verdad que aquí usted se puede hacer su sección fotográfica donde usted quiera porque hay espacio para eso. Y también agradecer a Valenzuela, que es mi editor, que me ayuda muchísimo con los cortos que ustedes están viendo en Instagram. Así que gracias, Valenzuela. La primera mujer que vamos a recibir, ella es mi hermana. No voy a decir más nada, pues mi hermana Juana. Y también a otra hermana de la vida, que es Mirielsi González. Gracias, Miri, por estar aquí. Es un episodio muy especial y muy emotivo. Yo creo que es uno de los episodios más personales que vamos a hacer en el podcast. Y hoy queremos hablar sobre cómo viví el duelo desde nuestra perspectiva. Ya como sea, algunas de las personas saben que nosotras hemos tenido una pérdida, pero Miri ha tenido 3. La muerte es algo que todos sabemos que va a pasar, pero que no aceptamos. Es como dicen, la muerte es tan segura que te da una vida de ventaja. Porque uno siempre piensa como que la gente va a vivir mucho tiempo junto a ti. Uno piensa que la gente es eterna, que la gente nunca se te va a ir. Y aunque siempre nos mencionan la muerte, o yo me voy, yo no soy siempre para semilla, como decía. Cuando te toca, no es tan fácil de asimilar. Cuando le toca la pérdida a alguien, es complicado. Porque es como de decir, wow, ¿qué pude haber cambiado? ¿Pude haber estado más tiempo? ¿Pude haber hecho algo distinto? O sea, si vienen muchas cuestionantes, el por qué, el cuándo, cómo, y siempre ese por qué te da ahí en el medio de ti, de tu ser. Juanita está ahí afirmando. Cuéntanos, Juanita, desde tu perspectiva. Bueno, para mí en verdad la pérdida de nuestro padre fue algo muy duro. En verdad yo había pasado por algo parecido con nuestro abuelo, que en verdad era alguien que nosotros queríamos bastante. Y en verdad la muerte de papi fue algo muy duro, un sentimiento que Yo dije que no iba a llorar en este episodio, pero parecer vamos a llorar un poco aquí. Papi cumplió 1 año ya, entonces creo que 3 cosas que yo aprendí en ese año. La primera es que cada quien vive el duelo a su manera. Oye, eso sí, eso que tú dices es totalmente cierto. La gente cree que todo el mundo va a asumir la pérdida igual, pero cada quien asume la pérdida diferente. Yo te decía aquella vez que hay gente que te va a cuestionar porque tú vas a seguir un ritmo de vida y la gente va a decir, pero no perdió a alguien. Y te van a cuestionar el color de vestirte, el que tú haces, si tú sales, si tú te tomas una foto. Y es tan distinto porque si tú te aíslas también es malo, si tú sales también es malo, si hablas es malo, si no hablas es malo, si te pones una ropa de color, no querías a esa persona. Y es como, ¿de qué? Eso es, wow, eso fue yo creo el reto más grande en el proceso, porque los mismos familiares tuyos son la primera gente que te dicen, pero tú tienes que vestirte de negro, tú no puedes escuchar música, tú no deberías estar haciendo esto, tú no deberías, hay tanto tú no deberías en ese proceso. Yo digo que creo que la cosa más importante del duelo que uno debería de hacer es hacer cosas que a uno le gustan para uno no perderse. O sea, no hundirse en esa tristeza, porque una tristeza profunda, usted no sabe lo duro que uno lucha para uno seguir a flote. Lo duro que tú levantarte y tú sabes que esa persona no está, pero tú tienes que continuar. En el duelo, yo al principio no lo viví, tengo que ser sincera. O sea, Mirielsi muchas veces me decía, Lidia, tú tienes que bajarle el ritmo, tú tienes que vivirlo, tienes que tomarte el tiempo. Y Mirielsi, adivina que yo te hice caso. No, tú no tienes que decirme que tú no me hiciste caso, yo lo sé, porque cuando yo te decía tienes que vivirlo, es complicado porque a la vez tú quieres evitar ese dolor, el llorar, el asimilarlo, y tú quieres como pasar la vida de por sí. Tú quieres saltarte el proceso.
Y lo que yo he aprendido en este año es, una de las cosas importantes, tú no te puedes saltar el proceso. Es que tú no puedes, el proceso como quiera te va a encontrar, en cualquier momento tú vas a tener que pasar por ahí. Y yo tuve que pasar por ahí, de nuevo, y fue más duro todavía. Bueno, pero en mi caso, en verdad yo cuando mi papá se murió, los primeros 2 meses, yo la pasé como que yo no quería hacer nada, como que yo me sentía tan mal, pero algo me abrió el entendimiento. Y yo dije, no, yo no puedo seguir haciendo esto porque papi no quisiera que yo estuviera así. Él no le gustaría verme así. Yo dije, no, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta, aunque la gente critique y quiera decir lo que diga, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta y voy a seguir haciendo a mi papá sentir orgulloso. Creo que de los hermanos en mi familia que le dio más duro el duelo fue a Juana, porque como ella ya no estaba en casa y ella tenía mucho tiempo sin ver a papi, ella se sentía culpable porque ella no estuvo, no lo pudo ver antes. No, ese día, cuando papi tuvo el accidente, cuando yo fui a Salcedo, que fui a celebrar el Día de las Madres, yo no tenía ni 30 minutos en la casa cuando llegó un señor a decirme que papi había tenido un accidente. Y cuando yo venía en la guagua, yo sentía esa necesidad de ver a papi. Una necesidad como que, yo no sé, era el Día de la Madre, o sea, iba a ser el Día de la Madre el otro día, pero yo tenía esa necesidad como de ver a papi, yo no sé. Y yo, de hecho, iba a coger por donde él a verlo. A esa hora que yo llegué, que fue a las 7 de la noche, como a 7:30. Yo quería coger donde él, pero sabe que ya a las 7 ya no estaba en el trabajo. Como vivía lejos, no podía ir. Entonces, oye, yo me arrepentí de no haber bajado. Sí, yo sé. Porque yo no pude volver a hablar con papi. No pude volver a hablar. Ahí es donde uno dice, el duelo es muy distinto, el perder a alguien, en ese sentido. Cada quien lo ve diferente. Creo que otra de las cosas que yo aprendí, Miri, fue a tú siempre, a la gente que tú quieres, decirle las cosas que tú estás haciendo, lo que tú quieres decir en ese momento, porque tú no sabes si tiene una segunda oportunidad. El tiempo se vuelve corto, o sea, cuando tú pierdes a alguien, la perspectiva del tiempo a una persona le cambia. Lo puedo decir yo, por ejemplo. Cuando Lidia dice de que perdí a varias personas muy seguido, es correcto. Una tía de mi mamá que considerada mi abuela, mi mamá, y luego hace un par de meses mi otra abuela. Tu abuela, que yo sé que tú querías mucho. Y cada uno fue como distinto. Por ejemplo, la primera fue pensando, ¿por qué no lo hicieron diferente? Porque nosotros lo vimos como una falta médica, quizás. Puede ser. Y con mi mamá fue el tiempo de yo poder estar con ella. Porque no fue nada fácil. O sea, entonces, Juana está pasando por eso de toda esa cuestionante que están válidas. Todas están válidas. Porque yo me las hice, no puedo decir que yo no me las hice. En shock no se queda. Sí. Esa semana fue una semana porque nosotros no vivíamos con nuestro papá. Entonces nosotros lo íbamos a ver en su trabajo. Por lo que dice Juana, que vivía muy lejos y estamos a pie. El sábado paso a saludarlo. Le digo, papi, yo quería contarle, pues todo lo que yo hacía se lo contaba a papi. Por eso te digo que una de las cosas que aprendí fue a decir las cosas cuando yo quiero decirlas. No importa, porque yo no sé si hay una segunda oportunidad. Me dijo de que tú tenías tanto sin venirme a ver, y yo me quedé así como loca, así literal, como, ¿por qué me está diciendo eso? Eso es raro. Y yo creo que hasta la muerte da señales. Y dije, no, pero yo voy a venir mañana, domingo, y me voy a sentar a contarle del proyecto mañana. O sea, y ese mañana nunca llegó. Papi se murió sin saber que yo iba a crear una marca que se iba a llamar Lidiando y que iba a hacer algo que iba a conectar tanto con la gente. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me duele, porque él estaba muy orgulloso de la cosa que yo hacía y él quería verme con mis propios proyectos. Y yo estaba fajada, porque yo quería que papi viera que yo estaba haciendo mi proyecto. Y
después tener que retomar, porque ya el proyecto estaba armado, para mí fue muy difícil. O sea, y por eso fue que también yo no viví el duelo, porque yo quería seguir siendo la Lidia súper activa, alegre, que no perdiera su chispa, tú sabes, porque pasar por un proceso de duelo también te quita, o sea, tú tienes que poner algo de ti, entonces yo quería como evitar eso. Y después fue, oye, fue duro después. O sea, Se volvió como una bomba. Eso fue una bomba y fue horrible. Preguntarle a Juana. Juana sabe que yo tuve una etapa que yo le decía a Juana, no, porque yo no viví el duelo y ahora me siento pila de mal, entonces creo que es muy importante vivirlo, o sea, vivirlo, decir las cosas que tú quieres decir en el momento que tú quieres decirlas, vivirla a tu manera, tratar de tú conectar con ese dolor, pero no quedarte ahí sufriendo. Uno aprende como asimilar que esa persona ya no está, por así decirlo. Porque hay momentos al inicio que tú te quedas buscando a esa persona, o sea, y tú te levantas todos los días y tú piensas, y después tú dices, cónchale, pero no está. Y entonces sí, cada quien, como tú le dices, lo vive a su manera y es válido, totalmente válido. Hay gente que se cierra, hay gente que no quiere estar. Yo aprendí que hay que vivir las emociones que me decían. Yo era una persona que, yo era difícil de llorar. Y yo le decía a Giancarlos, yo me volví una Magdalena. Yo lloraba por lo más mínimo. Yo veía que un niño estaba triste y yo lloraba. Yo veía un perrito triste o abandonado, estaba llorando. Y yo estoy de que, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y luego yo digo, cónchale, es que yo he evitado llorar. Y es complicado. Así que aprendí que hay que dejarlo salir de alguna manera. Mi perrita, yo tengo una perrita y mi papá quería mucho a mi perrita. Y siempre que yo al principio veía a mi perrita, yo veía como, y decía, ay, papi, tanto que la quería, o sea, como, también yo siento que mi perrita me ayudó a mi duelo, porque era como un angelito que me sanaba. Yo la veía y lo veía a él, o sea, era una cosa muy loca, pero yo lo veía a él al principio, yo estaba, yo me voy a reír poquita, yo llegué a un nivel de psicosis tan grande, que yo veía la perrita y yo dije que veía la cara de papi. Esto es algo muy personal, señores. Esto es algo muy personal. Yo creo que mi Juanita lo sabía porque se está riendo normalmente. Mi Juanita, porque eso era, yo estaba loca. O sea, yo veía la perrita y yo veía a papi. Y yo decía, pero mira. Y me quedaba así mirándola. Me imagino que también te pasaba con el lugar donde él trabajaba. Ay, sí. Ahí sí era fuerte. O sea, ni pasar por ahí. O sea, es difícil. Hasta pasar por ahí todavía es difícil. Sí, es difícil. ¿No? Entonces, esas también son cosas de también aprender sobre el futuro. Porque uno hace una planificación y tú dices, ay, pero en el futuro yo quiero hacer tal cosa. Y tú no sabes si hay un futuro ahí. Yo espero que donde quiera que él esté nos vea orgullosa de lo que nos estamos convirtiendo. De ese día que nosotros entramos a despedirnos, como quien dice, de él. Te lo dijeron, o sea... Sí, porque él tuvo una muerte cerebral, o sea, lo tenían conectado. Y yo recuerdo, Juan y yo entramos juntas, que ese es el momento más difícil que yo he vivido en mi vida. Porque tú tener que despedirte de tu papá para no volverlo a ver, es difícil, o sea, y tú tratar de ser fuerte y no llorar, por si él te está escuchando, que tú no sabes si te está escuchando, pues tú no sabes si ahí hay vida o si él puede escuchar. El médico dijo, no sabemos. O sea, y tú tener que decir, agradecer, decir todo lo que tú quieres decir en ese momento, porque quizás no tenga una segunda oportunidad. Tratar de ser fuerte y no llorar, pues si esa persona de verdad se va y se pueda ir en paz y tranquilo, fue la cosa más difícil que yo he hecho en mi vida. Y cuando él falleció, o sea, yo estaba en shock porque yo estaba resolviendo. O sea, yo estaba llamando que dónde lo vamos a enterrar. O sea, de ser la mayor, yo tenía que encargarme también de todo eso. Yo creo que por eso fue que tú no viviste el duelo en ese momento. Mi tía, la hermana de mi mamá, porque mi mamá era la mayor, y mi hermana estaba trabajando y todo lo demás, y mi tía me llama ese día y me dice, yo no creo que tu mamá aguante mucho.
Wow. Y tú saber que ese día yo fui y me asomé literalmente, aunque yo había estado el día anterior en la clínica con ella, y yo tener que ir a escoger la caja, El lugar. verificar la funeraria, que estuviera disponible, La misa. que la misa, que la gente, que buscara un sacerdote, porque se sentía que se iba. Ujú. Fue complicado. O sea, es algo que yo sé que la gente lo va a vivir y los va a marcar, pero que lo vivan a su manera. Quizá en un momento uno evita sentirlo porque uno dice, yo tengo que resolver, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que estar ahí. Pero ese día que yo salí de esa clínica, yo les dije, nos vemos mañana, mami. Y yo sabía que yo no le iba a volver. En mí yo sabía que no. Una persona que para mí fue un apoyo que fue demasiado importante fuiste tú en ese proceso. Porque yo sabía que tú estabas viviendo tu proceso y a pesar de eso, tú tomabas el tiempo de decirme, Lidia, tú tienes que vivir tu duelo. O sea, y eso para mí fue tan importante y te lo digo ahora y te lo agradezco. Yo creo que te lo agradecí, pero te lo sigo agradeciendo de eso que tú hiciste, que para mí fue muy valioso. O sea, esas dudas que yo, por ejemplo, para vivir en mi duelo, yo tomé, o sea, me puse muy frenética trabajando. O sea, trabajaba todo el día desde la casa. Porque yo asumí mucha responsabilidad de mi papá. Y me recuerdo que yo pasaba todo el tiempo escuchando música. Y mami me decía como que, tú no puedes escuchar música. Y yo recuerdo que yo te lo dije porque todas mis dudas en cuanto al duelo yo se las preguntaba a Miri, pero ella también estaba pasando ese proceso y yo decía, Miri, y quizá lo que yo estoy haciendo no está bien, o sea, el que yo escuche música quizá no esté bien. Y Miri recuerdo que me dijo, no, si eso te ayuda, hazlo, o sea, vívelo a tu manera. Y eso fue muy importante para mí porque, aunque todavía yo sé que hay muchos caminos por recorrer, porque eso es algo que tú tienes que trabajar todos los días. Puede que esa persona en algún momento quizás tú lo superes, pero yo me he dado cuenta que no se supera totalmente porque mi abuelo tiene más de 16 años que falleció y mi mamá todavía lo llora como si hubiese sido ayer. Entonces es algo con lo que tú tienes que vivir. Para mí sí la gente me empezó a decir, ella se está poniendo ropa de color y eso está mal. Y yo les decía, mi mamá, en sus tiempos que era muy feliz, a ella no le gustaba el color oscuro, o sea, a mi mamá le gustaba mucho el color. Yo no lo estoy haciendo por falta de respeto, o sea, yo entiendo donde yo tenía que ir y sí, en algún momento yo me ponía mi ropa siempre de colores neutros, o sea, suaves, pasteles, un rosadito, un amarillito, y la gente decía, tú no estás respetando el duelo. Pero que el duelo está en el corazón, no está en la ropa, o sea, ¿por qué tienes tú que vestirte de negro para tú Complacer a otra persona. es complaciendo a la gente? Porque ni siquiera, o sea, esa persona tal vez no va a ver que, o sea, aunque yo siempre visto de negro, También. pero es porque me gusta, no es porque yo te estoy dando luto, en verdad. Miri, ¿qué fue lo más difícil para ti en ese proceso? Irme dando cuenta de la falta que hacía, lo más mínimo. O sea, el yo saber que estaba presente, aunque yo duráramos tiempo sin hablar, el yo saber que yo estaba ahí y sentir ese vacío. Al llegar a la casa, sentir el vacío. Ahí estar viendo mi celular y ver de que, mami, yo decía, coño, yo tengo que comprar este número. O sea, lo más difícil fue asimilar que todos los detalles pequeños, todos me acordaban a ella. Wow. Y ahí donde fue de que, y si fue antes, fue lo que te dije, o sea, el saber que esa persona se va. Yo no sé si te pasó también a ti, Miri, que en ese momento de duelo tú viste y conociste gente que tú nunca habías visto en tu vida. Sí. O sea, yo no sé cómo tú te sentiste referente a eso, pero Me iban a dar pésame en mi casa y me decían, ay, yo te quería de chiquita. ¿Y cuánto lo siento? Y yo, no era que no me acordaba de usted, señor. No era a propósito, señora. Es que, de verdad,
No. Aparece mucha gente que tú nunca has conocido en tu vida dándote el pésame y tú te quedas como... Yo soy tío tuyo, soy primo de papá tuyo. Soy familiar, amigo, qué? nos conocimos en la juventud y tú como que... Yo soy amiga de la juventud de tu mamá. Y ellos quieren que tú te acuerdes de algo que tú no te acuerdas porque tú estás como en un proceso de duelo donde la gente tampoco te entiende. Quieren que tú como que tú tienes que ocuparte de esto también. Tú tienes que ocuparte de lo otro. Mira, vino una visita y tú que no quieres ver a nadie, o sea... Bueno, las visitas al inicio es bueno, por lo menos en mi parte fue interesante ver que tanta gente, de verdad, mami había tocado en la vida, o sea, en su transcurso, y ver toda esa gente, pero tú sabes que se vuelve difícil, que los 9 días acaban y el silencio invade, o sea, el silencio invade, porque el entra y sale de gente disminuye. Y ahí es donde tú ayuda al proceso. Y ahí es donde tú realmente te despiertas y tú dices, Después de la vela. ¿y este silencio? Después de la vela es realmente donde tú eres golpeado y tú dices, ¿y ahora? No se crean que cuando dijimos lo de que aparece mucha gente, es parte del proceso, pero estamos agradecidos. No, cuando tú dices que aparece la gente, tú lo dices más porque aparece la gente que tú nunca yo habías te visto. cuidé, tú eras un bebé, tú sí estás grande, ay Dios mío, cuánto lo siento. Y te dicen, yo soy tal gente de tal lugar, y tú te quedas Como en shock, como que no. tú estás tratando de procesar el duelo y también procesar de dónde viene esta gente. Pero uno agradece que le escriban, aunque uno en el momento no responda. En el velorio de papi, una tía mía lloraba y nos abrazaba. Y ella no lloraba tanto, era una hermana de mi mamá. Ella no lloraba tanto por el fallecido, sino por nosotros. Yo recuerdo que ella decía algo de que, ay, mi niña ahora sin papá. Y eso era como que, el sentimiento con el que ella lloraba, como que ella sentía el dolor que sentíamos nosotras. O sea, fue algo, wow, o sea, yo me quedé así como que yo era la que la estaba calmando a ella porque ella estaba llorando más que yo. Ay, Dios mío, tía, te amo mucho. Ella estaba, mira, derramada y yo decía, Dios mío, pero ¿qué hago? Pero yo siento que era parte de su empatía con nosotros, que lloraba mucho porque ella sentía el dolor que nosotros sentíamos. Eso fue, wow. Eso pasa. Miri, yo te admiro mucho por la fortaleza que tú tienes. Yo a veces le decía a mami, yo tengo una amiga que ella es, wow. O sea, yo la admiro porque ella ha tenido pérdidas y procesos tan difíciles. También ahí es donde tú vas a aprender la importancia de tener gente a tu alrededor que realmente se preocupe por ti. La gente que tú no quieres comer y te obligan a que tú comas. Y te dicen, tú tienes que comer, te vas a morir, tú también. No te puedes dejar morir. No te puedes dejar morir. Es una muy mala comparación decirte, te vas a morir tú también, pero... Ay, Dios, me tengo que reír porque es verdad. Pero es lo que hay. Y te dicen de que no, tú tienes, porque es que todos vamos a morir. Y yo sí, yo sé que todos vamos a morir, pero yo Pero quiero... pedí una gente, o sea, pedí un familiar. Sí. Déjame vivir mi dolor, o sea. Es importante de la gente con quien tú te rodeas. O sea, la gente a tu alrededor va a ser sumamente importante. Comprender que va a ser lento, puede ser largo, puede ser rápido, que todo el mundo lo va a vivir diferente. Yo siempre pongo el ejemplo, mi hermano es más callado y más reservado, y esa es su forma de aceptarlo. Mi forma es de tener terapia botánica, tener muchas matas. No deje de decirle a la gente lo importante que es para ti. Dile, si tú quieres a alguien y tú quieres abrazarlo, ve, abrázalo. Llámalo. ¿Le quiere contar algo? Cuéntase. Llámalo, está pendiente. ¿Y tú, Juana? Bueno, yo le diría a la gente que valoren a las personas cuando la tienen. No espere para llamar a su madre o a su padre, no espere, qué sé yo, lo voy a llamar mañana porque hoy como que no estoy por eso.
llámelo, exprésele el amor que usted siente por esa persona, porque usted no sabe hasta cuándo la va a tener. De mi parte ya he hablado un poquito de los aprendizajes que he tenido en todo este proceso, que ha sido demasiado enriquecedor. Recuerdo que le decía a Juana que todo pasa por algo y que eso había pasado para hacernos más fuertes. Yo siempre lo decía, tenemos que ser más fuertes. Ahora es que tenemos que hacerlo con más ahínco, con más enfoque. Decirle siempre a la gente que tú le quieras agradecer, agradecerle en el momento que tú le quieras agradecer. Pero todo es un proceso y el proceso nunca se puede saltar. Se lo dice Lidia. Gracias, chicas, por estar conmigo aquí, por este episodio tan íntimo y bonito. Gracias a ustedes por siempre apoyar este proyecto. Prometo que no lo voy a dejar. Vamos a seguir creando contenido para ustedes desde un lugar genuino, como siempre lo digo, desde el amor, para aportar valor y para que a alguien le pueda servir esto que están escuchando, ¿verdad? Agradecemos a Arte Club por el espacio. Debo agradecer especialmente a mi camarógrafo, que no está aquí ahora, pero se encargó de armar todo. A Guillermo, gracias Guillermo por el apoyo, por creer en mí, por siempre apostar a este talento y decir, sí, Lidia, vamos a hacerlo y buscar la manera. Gracias a Valenzuela también, que me apoya muchísimo. Toda esa gente, yo tengo tanta gente que agradecerle, toda esa gente que creen en mí, que dicen, Lidia, tú eres dura, vamos a darle para encima, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a darle, vamos a hacer esto. Gracias, de verdad, gracias a todos. Y a la audiencia que escucha esto y que siempre deja sus comentarios. Ustedes son la parte importante y la motivación para seguir creando contenido. Nada, nos vemos en un próximo episodio. Sigan lidiando con la vida, que es muy bella. Bye.